Bendiciones de parte de Dios en este día y qué bueno que estás acá en esta plataforma, Ministerio Ciclo Divino, donde siempre tenemos un contenido nuevo, renovador y edificante. En el día de hoy, quiero tocar un tema que yo sé que va a ser de mucha edificación para ti. Inteligencias genéticas. Acompáñanos en este día. Yo quiero partir porque mucho quizás se ha hablado acerca de la genética, del ADN y todo lo relacionado con esto. Pero quisiera también en el día de hoy esbozar algo un poco distinto. Primero quiero partir por la genética o la genealogía, la genética del alma. ¿El alma tiene genética? Sí, por supuesto. El alma posee una genética. Quizá no como el cuerpo, pero el alma posee un nivel de genética. Yo quiero hablar por eso de esto en el día de hoy. Lo primero es que en el contexto del alma, el alma al ser una esencia espiritual, una sustancia espiritual, tiene o participa de una genética. El alma no nace de la como el cuerpo, no nace en la misma dimensión del cuerpo. El alma nace en una dimensión distinta por una fuerza espiritual que la vamos a llamar la dirección cósmica o la irradiación cósmica. Una irradiación cósmica, la vamos a llamar de esa manera, la irradiación cósmica. Esa irradiación lo que hace es lo siguiente, fue que le dio forma al alma, es decir, es un nivel de luz que todavía nosotros no podemos definir en palabras ni conceptualizar o algo por el estilo, no podemos porque se escapa de nuestro control. Pero lo cierto es que el alma nace en esa dimensión donde hay mucha luz. Por lo tanto, al nacer donde hay luz, el alma no participa de esta dimensión que es más oscura, que es la materia. La materia es más densa, más burda, más pesada. Donde nació el alma no. El alma nació en esa dimensión y es una dimensión más sutil, más sublime, más elevada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo curioso de todo esto es que como el alma nace allá, producida por esa fuerza espiritual que el Padre permitió que la forjara, que le diera forma, diseño, formato, etcétera, el alma ahora, lo interesante del caso es que ella participa de todas las dimensiones de la creación, por favor. Yo quiero que alguien entienda esto aquí, por favor. Ministro, ¿cómo así? Sí, el alma participa de todas las dimensiones de la creación. Es decir, hay dimensiones espirituales que fueron creadas y el alma puede dominarlas porque ella fue hecha para eso. De hecho, la razón por la que los espíritus en las múltiples dimensiones del plano espiritual te llevan o llevan al alma encapsulándola o arrastrándola o encarcelándola en niveles en mundos espirituales o en dimensiones espirituales, es porque el alma puede estar ahí, pero el secreto está en que ella puede dominar todas y cada una de esas dimensiones. Lo cierto es que como el alma todavía lamentablemente no ha podido ser no ha encontrado todavía, no ha llegado al punto X donde ella tiene que llegar, al punto álgido, al más alto, no ha podido. Por esa razón quizá no puede todavía dominar todas esas dimensiones. De hecho, me voy un poco más lejos. Hay una fuerza espiritual, así mismo como la que creó al alma, que es la que va a permitir que el alma luego vuelva a refinar al cuerpo. Por favor, yo creo que alguien debe decir amén a esto. El alma va a refinar al cuerpo. La función del alma es refinar al cuerpo. ¿Cómo lo va a refinar? Precisamente por el nivel de su luz. Por eso dije, al nacer en una dimensión de luz el alma, cuando ella haya alcanzado todo su fulgor, su esplendor, ella puede transformar el cuerpo de esa naturaleza tosca, rígida y oscura a una dimensión de luz. Eso fue lo que pasó con Jesús, que al resucitar su cuerpo, su alma había absorbido su cuerpo. Por lo tanto, había transformado al cuerpo de una naturaleza como esta, lo había transformado en una naturaleza prácticamente angelical. Oh my God. Hay alguien aquí todavía. Sí, y esa transformación del cuerpo es prácticamente el ADN del alma. El alma se encamina
al refinar el cuerpo, a perfeccionarlo, a modificarlo y a transformarlo. El cuerpo necesita ser transformado porque el cuerpo no puede, para poder acceder a niveles del plano espiritual, no puede hacerlo con este cuerpo. Jesús lo explicó de otra manera. Jesús dijo, en el mundo venidero serán como los ángeles, que ni se casarán, ni se darán en casamiento, pero la expresión serán como los ángeles está hablando prácticamente de una semejanza del cuerpo que va a adquirir parecida al de los ángeles. Ahora, eso es en el plano del alma. Hasta aquí está bien. Ahora, en el plano corporal, la genética. Mucho se ha hablado de este tema, de la genética, del ADN, pero yo quiero encauzarlo en esta dirección. Es que hay el cuerpo está constituido de células. Esas células son autointeligentes. ¿Qué pasa? Esas células son las que forman nuestro color, nuestros rasgos, órganos, piel, etcétera, etcétera. Todo lo que el cuerpo es formado a partir de células. Lo interesante de este caso es que esas células, conocidas como ácido desoxirribonucleico o ADN, es la que tiene nuestra configuración. Por el ADN podemos ver la enfermedad que va a padecer alguien, el color de los ojos, el color de piel y un sinnúmero de detalles que se pueden advertir a través del genoma o el ADN. Entonces, lo curioso de todo esto es que quizá no nos habían enseñado que esas inteligencias van más allá de lo que nosotros habíamos pensado. Por ejemplo, espiritualmente hablando, mis abuelos de 270 o 260 abuelos atrás que yo tuve pueden afectarme en el día de hoy. De hecho, muchos de nosotros tenemos un comportamiento a veces extraño o que no es típico de nosotros, pero eso se debe a que hemos heredado de abuelos de generación en generación características, actitudes, etcétera, pero nosotros ni siquiera lo sabíamos. Ahora, lo interesante de todo esto es lo siguiente. Es que así mismo como heredamos caracteres, personalidad, etcétera, pero todo eso viene incrustado en el ADN. Por favor, lo que aquí hay que ponerle atención es que si las células del ADN tienen la capacidad de traer hasta mí, hace más de 100 años, 50, 200, no sé, años atrás, pueden traer, ¿verdad? Todavía activar en mí, o pueden traer esos rasgos, ¿verdad? De generación en generación, que fueron pasando esas células, o esa inteligencia celular fue pasando de generación en generación hasta llegar a donde estoy hoy. De la misma manera, los demonios tienen la capacidad de hacer lo mismo. Ministro, ¿cómo así? Claro, en la inteligencia genética, los demonios se esconden detrás de ella y no solamente que transfieren a la próxima generación, no solamente enfermedades, actitudes, caracteres, sino que también semillas demoníacas pueden insertarlas en ese plano. Increíble. Lo cierto es que las inteligencias genéticas son tan importantes en ese sentido entonces, porque si podemos heredar enfermedades, si podemos heredar actitudes, personalidades y conductas, y asimismo también como podemos heredar todo aquello que tiene que ver con el plano espiritual, deberíamos revisar entonces ahora lo que pasa en nuestro ADN. Dios mío, yo creo que alguien debió decir amén a esto. Permítame el primer escenario que quiero tratar. Alguien tiene un abuelo, una mujer o un hombre. Un abuelo que vivió hace 300 años. El abuelo era un apostador compulsivo, por poner un ejemplo. O podemos decir en un escenario positivo que era un intelectual de primera línea. De una manera u otra, 300 años después, aparece un descendiente o una descendiente con las mismas características y rasgos de esa persona.
¿Por qué lo hace? Porque la inteligencia genética lo trajo. Entonces, uno, está la inteligencia genética. Dos, está la inteligencia celular. Ups. Tres, está la inteligencia neuronal. Porque así mismo como las células van formando nuestro cuerpo, las células del ADN, a nivel o en materia de recuerdos, yo quiero que usted me entienda aquí hoy, en materia de recuerdos, puede haber una transición, un movimiento de que ese abuelo o esa abuela, puede ser, que haya legado y haya transmitido a sus hijos, nietos, etcétera, y llegar hasta el día de hoy, muchísimos años después, ese tipo de conducta o ese tipo de presencia que tenía esa persona se pueden reflejar en nosotros sin nosotros darnos cuentas. Inteligencia genética. Por lo tanto, la inteligencia puede ser en alguna medida transferible, en alguna medida, no voy a decir que en toda, pero en alguna medida la inteligencia está transferible. Si usted quiere digerir esto, tome agua como yo en este momento. Lo cierto es que nosotros somos el resultado de nuestro pasado. Nuestro pasado está presente en nosotros más de lo que nosotros nos imaginamos. Estamos bajo la fuerza o el impacto y la influencia de todo lo que nos sucedió tiempo atrás. Por esa razón hay que tomar mucha precaución y advertir precisamente lo que hemos estado diciendo, que porque mi abuela sufrió de esto, y aquí me llama la atención, que mi abuela sufrió de problemas cardíacos, yo sufro de problemas cardíacos, de la presión alta, presión baja, yo también sufro de eso. Algunos sufrieron de diabetes en la antigüedad, yo también sufro de eso. Hay familias que usted las ve, por ejemplo, y se caracterizan por un área en específico, un oficio, un dominio, pero es precisamente porque la genética, las inteligencias genéticas están haciendo un trabajo dentro del conglomerado de esa familia. Por eso es que por eso físicamente nos parecemos a alguien. Inteligencia genética. Nos parecemos a nuestros abuelos, tíos, etcétera. Inteligencia genética. Ahora, ¿por qué es tan importante entender esto? Ahora, ya como hablé de la inteligencia del alma genética, del alma, eso es una cosa. Ahora yo quiero entrar en la inteligencia del cuerpo. ¿Cómo afecta la del alma? Afecta al cuerpo. El alma viene afectando al cuerpo en ese sentido, porque el alma, los astros también le trazaron una genética. Los astros le trazaron una genética al alma. Al trazarle esa genética al alma, el alma también se la traza al cuerpo. Por Dios. Por Dios, por favor. Por favor. Los astros se la trazan al alma. ¿Cómo lo hicieron con el zodíaco? El alma quedó atrapada en una de las 12 casas astrales. Por eso usted nació, o yo nací, o en Aries, de Aries a Piscis. Nosotros nacimos en ese espacio y no fuera de ahí. Cada uno de ellos es una casa astral. ¿Qué es una casa astral? Una casa astral es se le llama así porque como en la antigüedad, precisamente, por ejemplo, en los animes, los caballeros del zodíaco, los 12 caballeros que custodiaban la casa, cada uno tenía una casa, un templo, ¿no? Y muchos templos que se erigieron en la tierra fue en honor a los signos zodiacales. Ups. Lo dije. No lo quería decir, pero lo dije. De manera entonces que se le llama casa astral precisamente porque hay una casa, es un lugar donde hay algo establecido, hay una familia. Bueno, pues en este caso no hay una familia, sino que hay todo un conglomerado de seres espirituales que están dominando o regenteando esa parte del tiempo, por así decirlo, y que nosotros somos en alguna medida lo que vivimos de eso, somos impactados por eso. Lo cierto es que el alma entonces, al entrar en ese espacio de las casas astrales, los regentes, los que lideran, por ejemplo, casa de Acuario, la casa de Sagitario, de Piscis, tiene un principado o varios
que están dominando esa casa y por lo tanto ellos marcan al alma negativamente, la marcan al alma y el alma entonces luego lo refleja en el cuerpo. Increíble. Lo cierto es que como el alma está dirigiendo al cuerpo, porque el cuerpo no puede vivir sin el alma, todo lo que le afecta al alma directamente le va a afectar al cuerpo. Por favor. Por favor. Ministro, ¿cómo así? Sí. Todo lo que le esté impactando al alma le va a impactar al cuerpo simplemente porque el alma está dominando al cuerpo. Sin el cuerpo, sin el alma sin el cuerpo, o el cuerpo sin el alma no tuviera vida. Y ahí es que viene entonces precisamente lo de las inteligencias genéticas. Porque entonces parásitos que no le fueron insertados al cuerpo fue al alma. Pero el cuerpo, cuando el alma hace de manera misteriosa el clic, porque hay un clic que se da, hay una vinculación que se da con el alma y el cuerpo que está más allá de toda explicación posible. En ese sentido, entonces, el alma al dirigir al cuerpo, lamentablemente lo que hace es que le transfiere todo lo que le transfirieron a ella. Por eso de razón muchos de nosotros estamos viviendo, y no lo sabíamos, pero estábamos viviendo momentos delicados, difíciles, porque fueron transferencias que nos hicieron y genéticamente no podemos controlarnos. Hay gente que, por ejemplo, están genéticamente destinados al fracaso. Hay culturas, voy a decir esto, hay culturas que parece ser diseñadas para el éxito genéticamente. Ministro, ¿por qué usted lo dice? Lo digo porque hay culturas que han sufrido reveses y problemas grandes históricamente y se han podido reponer y restaurar como si nada hubiese pasado. Sin embargo, hay otras que no han podido salir de ese lodo, ¿verdad? De esa ciénaga donde se encuentran en el día de hoy. ¿Por qué? Porque genéticamente su inclinación no es del crecimiento, del éxito o del ensanchamiento, sino que se han quedado parametrados, limitados en dichas áreas. Increíble. Lo cierto es que para entender mejor esto, hay otras culturas que parece ser que no se van a levantar nunca, o personas que están predisponibles al fracaso, a la pobreza, a la miseria. El problema es que las inteligencias genéticas que ellos han legado, que ellos han traído hasta el día de hoy, solamente decían fracaso. Por esa razón, muchos de ustedes han querido hacer cosas y no pueden. Quieren dar un paso más en la vida, pero las inteligencias genéticas te atrasan. ¿Qué yo he dicho? ¿Qué yo he dicho? Ministro, ¿cómo así? Sí. Las inteligencias genéticas te están retrasando porque son inteligencias genéticas del mal. Oh my God. Inteligencias genéticas del mal que te están atrasando, retrasando, limitando, metiéndote en un bucle, metiéndote en un búnker donde no te puedes mover. Tú no te puedes mover. Tú no puedes hacer nada. Porque te están jalando hacia atrás, te están moviendo. De manera involuntaria te jalan a un área donde tú no quieres estar. Te jalan a un nivel donde tú no quieres incursionar. ¿Sabe por qué? Porque las inteligencias genéticas te dominan. De manera entonces que aquí viene algo muy interesante. Pero tome agua para poder digerir esto. Jesús y Nicodemo sostuvieron un encuentro interesante. Jesús le dijo que si no nace de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. En otras palabras, le estaba hablando de regeneración. La Biblia dice en Tito 2:5 que, permítame buscarlo, lo voy a buscar para que usted comparta conmigo esta parte de las inteligencias genéticas. Tito, hay gente que no sabe que este libro existe en la Biblia, porque como ellos no la leen, Tito capítulo 2, 3:5. Tito 3:5. Nos salvó
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Por el lavamiento de la regeneración. ¿A qué se está refiriendo Tito? Permítame explicarle. En Israel habían varios tipos de nuevos nacimientos, no uno solo. Uno de ellos consistía en cuando te estaban bautizando. Cuando te estaban bautizando, te metían en una tina de agua y te dejaban varios segundos debajo del agua. De manera que cuando tú subías, eso implicaba cuando estabas dentro del agua, que estabas dentro de la matriz de tu madre. Era una simbología. Cuando tú salías de ahí, que respirabas, decían los antiguos que había un alma que te entraba. Por favor. Por favor. Ministro, ¿cómo así? Sí, había un alma que te entraba porque ya tú saliste de la matriz y estás respirando un aire nuevo y venía un espíritu renovado sobre ti. Entraba un alma nueva a tu cuerpo, por favor. Había una evolución del alma antigua que tenías antes del proceso a la luego del proceso. Por eso aquí Tito dice del lavamiento, la regeneración del lavamiento de la regeneración. ¿Qué es lo que está hablando? La palabra regeneración viene de revolver, gene, genética, genes, generación, es decir, el lavamiento. Al estar ahí, ese bautizo implicaba que había una regeneración, es decir, un cambio en el comportamiento genético. Por favor, ministro, ¿cómo así? Claro, el cambio genético se daba porque al entrar un espíritu nuevo, una parte espiritual que entraba en ti, entraba una regeneración, un cambio, entraba una transición en los genes. Si el alma estaba renovada, los genes eran renovados. Si el alma era renovada, el entendimiento era renovado, por favor. Si el alma era renovada, el cerebro era renovado. Por esa razón, en la inteligencia genética, para poder lidiar con esto, tú necesitas a alguien, por Dios. Oh my God. Lo primero, tienes que formarte en el conocimiento espiritual. Porque el conocimiento va a hacer que tus genes cambien de comportamiento. 1. 2. Alguien tiene que regenerarte. El espíritu tiene que regenerarte, cambiarle el comportamiento y la inclinación a tus genes. Oh, por favor. Oh, yo vine a hablar con alguien aquí hoy que Dios vino a regenerar sus genes, su genoma. Dios tiene que regenerarlo, el espíritu, para que tú puedas entender qué es el reino de Dios. Muchos de nosotros, al no entender este texto, cuando Jesús y Nicodemo, es que Él está diciendo, tienes que regenerarte. No importa lo que tú hayas hecho, que tú ibas a la iglesia todos los días, pero tienes que regenerarte. Tú ayunabas mucho, pero tienes que regenerarte. Tú dabas mucha patada voladora, pero tienes que regenerarte. Hoy yo vine a hablar con alguien aquí que tiene que regenerarse. Tiene que permitirle al Espíritu que lo regenere y lo cambie para que vea la gloria de Dios en sus manos. Quiero bendecir en el día de hoy, darte las gracias por haber estado con nosotros. Y recuerda que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Ministerio Ciclo Divino. Será hasta la próxima. Bendiciones.